La primera pregunta es práctica. Yo como cardiólogo, muchos pacientes que están con anticoagulantes van a cirugía de cataratas, especialmente, que es lo más frecuente, y yo no sé si suspenderle o no los anticoagulantes. ¿Se deben suspender los anticoagulantes o no? Para una cirugía como las cataratas, definitivamente no, sobre todo porque las incisiones se hacen en tejido avascular, que es la córnea. Si no hay complicaciones de la cirugía o del procedimiento que realice el oftalmólogo, no va a haber sangrado, ¿sí? Entonces, sí hay que estar con cuidado. El cirujano debe, pues, prestar mucha atención en estos pacientes, pero definitivamente no es indispensable. ¿En las otras sí se requiere suspender la anticoagulación? Sobre todo cuando se abordan tejidos vasculares como la retina, como la misma esclera, ahí sí es conveniente porque se hacen punciones o se hacen procedimientos que sí pueden facilitar el sangrado. Cuando un enfermo tiene retinopatía diabética, pues ya tiene 20 años con diabetes, Sí. Y tiene ese tipo de complicaciones vasculares, pero en muchos otros territorios. A lo mejor ya tuvo un infarto, ya tiene neuropatía, Sí. periférica, y como bien señala el maestro Rivero, puede tener nefropatía diabética y estar en diálisis, en fin. Entonces, insistir en la formación de posgrado, no hacerla individualizada, a diferencia de lo que hacemos con el paciente, que sí está el tratamiento centrado en la persona y va a ser cada vez más de forma individualizada. En la formación no, y tratar de insistir más, y yo creo que este es el foro para señalarlo, en la atención en equipo, y que cuando el oftalmólogo ve retinopatía diabética, pues referir al enfermo, no solo al diabetólogo, sino a quienes puedan tratarlo de las demás complicaciones vasculares, porque las va a tener en todos lados. Y finalmente, y esto es más de fondo y más preocupante, tú señalas las deficiencias en los programas de atención primaria y que sería muy complicado montar un programa. Pues sí, muy complicado, pero no imposible, y por el otro lado, pues muy necesario. Señalas también la falta de oftalmólogos calificados en el país, de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Piensa o mencionas que no es tan importante el déficit, pero es como del doble, de acuerdo a las cifras que aquí nos das. ¿Cómo se auxilian ustedes, los oftalmólogos, los científicos, con los optometristas? Porque aquí hablabas de optometría y algunas estadísticas de la Asociación Mexicana de Optometristas. Para muchos de nosotros el optometrista pues nada más te pone los lentes y es todo lo que hace, pero ¿se podría atenuar el déficit de oftalmólogos si los optometristas tuvieran otra formación? ¿Y qué sugerirías tú para los tomadores de decisiones en el sector salud de poder organizar en la educación, en la atención primaria para la salud, la educación visual y el diagnóstico oportuno? Desde luego hacen falta más oftalmólogos y lograr una distribución mejor de ellos, porque el problema es que están, como les mencionaba, pues acumulados en las grandes ciudades, ¿sí? Incluso la vida media de un oftalmólogo dentro de las instituciones de salud es en promedio de 2 años. En 2 años el oftalmólogo que llega a un hospital en alguna ciudad, Monterrey, Guadalajara, a los 2 años deja esa institución y se dedica únicamente a la práctica privada. Entonces, pues están haciendo falta. No hay suficientes un poco por esa razón. Sí, habría que enfocar un poco más, y esto ya lo comentó en alguna reunión en un congreso de oftalmología el doctor Graue,
enfocar un poco más la preparación de los oftalmólogos como especialistas a los padecimientos más frecuentes. Desde luego son indispensables las especializaciones dentro de la misma oftalmología, los que se dedican a cataratas, los que se dedican a retina, los que se dedican a los músculos extraoculares, pero el tener esa separación tan precisa o tan exigente de la abordaje de los pacientes oftalmológicos limita un poco a algunos de ellos para realmente hacer tratamientos de los problemas más frecuentes. Entonces creo que cataratas, que es el problema mayor, deberían hacer todos los oftalmólogos y dominar esos procedimientos y esas técnicas. En relación con los otros profesionales como son los optometristas, sí son de una gran ayuda, sobre todo cuando están bien preparados. Esto desafortunadamente no ocurre en todos los optometristas, porque son varios lugares de donde están siendo preparados y de donde están siendo graduados. Pero hay muchos de ellos que tienen la capacidad suficiente para identificar problemas de visión que no competen a ellos hacer el tratamiento, pero sí pueden hacer la derivación correcta al oftalmólogo para que de manera pues oportuna pueda hacer el tratamiento necesario. Y creo que ellos podrían ser de primera instancia los que podrían estar en estos lugares de atención primaria, porque otro de los problemas importantes son los defectos de refracción. Entonces podrían estar haciendo el tratamiento de estos pacientes, colocándoles la corrección óptica, pero además identificando realmente problemas que pueden identificar y pueden derivar. Problema global, ¿no? Primero, no tenemos un sistema de salud pública para primer nivel. Realmente, si ustedes van a los centros de primer nivel, difícilmente hay a veces un médico y difícilmente hay equipos para poder visualizar algún lado. Nos pasa igual en cáncer. Y yo creo que lo que debemos pensar ya en medicina súper especializada, por ejemplo, la medicina esta de retina, la medicina robótica que viene, tenemos que formar centros regionales en que tienen que cooperar todos los sistemas de salud, salubridad, seguro, ISSSTE, no estar triplicando. Eso no va a ser posible, porque eso es a costa de la población en general, que es la que requerimos, creo, más urgentemente, hacer diagnósticos oportunos para dar un mejor tratamiento a toda la sociedad. Yo tengo entendido que concretamente, por ejemplo, la retinopatía diabética, incluso antes de que aparezca la diabetes o se diagnostique, entre el 17 y 21% aparecen datos de retinopatía. Entonces, en ese sentido, nada más dos preguntas. ¿Es factible hacer mediante detecciones relativamente sencillas, con instrumentación sencilla, detecciones de esa retinopatía? Y si es el caso, iniciar un tratamiento quizá médico mucho más fácil de implementar e incluso advertir al paciente pues de que está en un paso a ser diabético. Sí, de hecho la retinopatía como tal, la retinopatía diabética, ocurre muchos años después de iniciado el problema de diabetes. Se calcula que, en forma muy general, que después de 10 años de tener una evolución, el paciente diabético empieza a mostrar estos cambios vasculares, entre los que se ve una ingurgitación venosa, estrechamiento en ocasiones de las arterias y la presencia de pequeños microaneurismas. Aquí sí ya se ha identificado entonces
el cambio en la vasculatura retiniana y se puede prever que no siga progresando o no siga avanzando y finalmente llegue a condiciones de deterioro severo de la retina. Pero es hasta que no aparecen estos datos que habrá que hacer un seguimiento de estos pacientes. Dentro de la norma oficial mexicana en relación al tratamiento de la diabetes, se ha establecido que debe ser evaluado un paciente con diabetes desde el punto de vista de revisión oftalmológica a los 4 años de iniciado su padecimiento, y de ahí hacer una secuencia de revisiones periódicas para detectar el inicio de la retinopatía.